Hola, ¿qué tal amigos, hermanos en Cristo? Espero que estén bien, que la paz del Señor sea con ustedes. Eh, pues aquí nos encontramos una vez más con estos nuevos audios y videos, pues exponiendo el engaño, ¿no? Exponiendo las doctrinas falsas, religiones falsas, ideologías falsas en cuanto al ocultismo, mística, filosofías como tales, etcétera. Y hoy voy a hablar un poco eh, más que sobre una doctrina, una filosofía, un poquito de la experiencia que yo tuve en cuanto a los ídolos y en la fe que hay que tener al Señor. Este, entonces, vamos a hablar un poco nada más de eso, en cuanto a la fe, porque hay que tener fe y mi experiencia en cuanto les digo a los ídolos. Y voy a comenzar diciendo que, bueno, en la mayor parte más bien de las religiones, pues son idólatras, ¿no? Por ejemplo, pues en el catolicismo ya lo vemos, ¿no? La adoración a las imágenes, aunque ellos le llaman veneración, pues no es nada más que pues adoración. Entonces pues vemos cómo se postran ante los ídolos, cómo, cómo les piden, les rinden culto. Vuelvo a repetir, ellos le llaman veneración porque muchos van a salir y por supuesto católicos pues a quererse defender y querer atacar. Yo no estoy atacando a nadie, eh, no tengo en contra nada de nadie, pero sí pues hay que señalar que la palabra Dios pues aborrece. Yo creo que de uno de los pecados que más aborrece es la idolatría. Entonces, porque solo hay un único Dios. Entonces a ese Dios, Dios creador, todopoderoso, sí, hay que rendirle culto. Es digno de adoración simplemente por ser el creador y porque Él está desde los siglos por los siglos y seguirá por los siglos de los siglos. Entonces, yo me imagino que a Él le da mucho coraje, le da pues mucha ira el saber que pues es el Dios creador, el Dios omnipresente, omnisciente, ese todopoderoso, ¿no? Y que ante un yeso, ante una estatua, se rindan totalmente, se inclinen, se humillen, ¿sí? Engañados por el enemigo, pues para ser como una mofa, ¿no? Al creador, en su suma ignorancia. Entonces, eh, pues esto se ve mucho en el catolicismo y se ve pues en otras culturas. La gran mayoría de las culturas pues fueron idólatras, ¿no? Como en la antigua Mesopotamia, en la Babilonia, en los cultos que se les rendía, los dioses, por ejemplo, sumerios, eh, los dioses egipcios, siempre muy ritualistas y adorando cultos, venerando imágenes, no solo en el Medio Oriente, sino también pues en el Oriente y en la India vemos pues todas las doctrinas y los dioses que aparte de ser idólatras pues son politeístas, adoran a muchos dioses, no nomás adoran un dios falso, sino que adoran a muchos dioses y se postran ante todos esos dioses y cada dios pues funge una función dentro de su mitología o su cuadro de creencias o su cuerpo doctrinal. Entonces pues caen ante la idolatría total. Entonces le decía que pues el creador pues no está muy contento y nunca ha estado muy contento porque pues es un Dios celoso porque pues es el único Dios, ¿sí? Entonces eh, es como si tú como padre de familia pues le das todos tus hijos, tú los engendraste, los criaste, les diste de todo, los estás educando, los estás llevando por un buen camino, le estás dando un montón de normas. Si haces todo lo que un padre debe hacer,
Entonces te has esforzado por ellos y pues de repente van con el vecino, con otra persona y a esa persona pues le dan gracias, ¿no? Le dan gracias y lo adoran y lo honran cuando él no se le merece. Entonces imagínate adorar, darle gracias a alguien que nunca ha hecho nada por ti y que es totalmente ilógico, ¿sí? O sea, sería ilógico que un hijo pues le diera la honra a otro padre que ha hecho todo por él, ¿no? Que su padre biológico ha hecho todo por él e irse traicioneramente con otra persona pues porque le cayó bien o porque le habló bonito y lo idolatra. Sí, es un ejemplo y medio rústico, pero es lo que quiero entender cómo el creador pues se siente ante eso. ¿Por qué? Porque el creador, eh, mucha gente, católicos y en otras, también otras religiones he escuchado que dicen, es que Dios no me escucha. Por eso voy con San Benito, voy con San Fulano, voy con San Cipriano, etcétera. Y se van y se postran y le piden un milagro. Y la entidad que hay atrás de ese barro, de esa madera, de esa arcilla en forma pues de un santito, pues no es más que un demonio, ¿no? Porque la misma Biblia dice, tienen ojos pero no ven, tienen oídos y no escuchan, tienen boca y no hablan. O sea, ellos no tienen, es una estatua, o sea, no escucha. Sin embargo, el espíritu, la entidad que está atrás de esa estatua, a la cual se le rinde adoración, pues es la que cumple a veces el deseo o el capricho o la necesidad, porque muchas veces hay necesidad de la persona. Entonces dicen, no, es que Dios no me escucha, por eso tengo que ir y me escuchó San Cipriano. No, es la entidad que te escuchó y va con el enemigo y presenta tu caso y se lo expone, ¿no? Y te concede muchas de las veces, más si es una potestad muy grande, una entidad fuerte. Entonces, ¿cómo Dios no te va a escuchar si Dios es omnipresente, es omnisciente, omnipotente? O sea, es omnipresente, está en todos lados. Entonces Dios te está escuchando y más si entras a su presencia en el nombre de Jesucristo, pues Él ya automáticamente te está escuchando. Más si se unen dos o más en su nombre, ahí Él estará. Entonces, siempre Dios nos escucha. Lo que pasa es que estamos acostumbrados a través de nuestra historia doctrinal, de nuestra religión, de que Dios pues concédeme esto, Dios pídele esto, Dios... Vemos un carácter de Dios nada más, que es benevolente, es amor, misericordia y todo nos debe de cumplir. Y sí, o sea, Dios es amor totalmente, es verdad, pero también es fuego consumidor. Dice Santiago, horrorosa cosa es caer en un Dios vivo, en manos de un Dios vivo. ¿Qué quiero decir? Que vemos la parte positiva, o más bien, las dos partes son positivas. Vemos la parte amorosa totalmente y cuando se nos habla del carácter fuerte, justiciero de Dios, de ese fuego consumidor, pues nos da miedo y decimos, no, pues ese no es el Dios mío, yo no lo quiero, no me gusta. ¿Por qué? Porque un Dios no es más que amor y no es verdad. También tenemos otros aspectos de Dios, que es un Dios celoso, Dios tiene ira, Dios es fuego consumidor y con esto no quiere decir que es malo. O sea, esos aspectos son porque Él aborrece el pecado, porque es parte de su naturaleza y cuando está frente al pecado o frente a una cuestión de iniquidad, pues Él actúa en su justicia, Él actúa en su fuego consumidor y pues muchas veces no les gusta a las personas y no les gusta porque en el fondo estas personas pues viven en pecado, ¿sí? En iniquidad. Entonces pues cómo les va a gustar, obviamente no les gusta, no les gusta que les hables de un Dios así. Y habemos personas a la cual sí nos gusta ese Dios porque ese Dios limpia, ese Dios es justo y a través de esa fuerza, de ese fuego consume el pecado. Y sin ese fuego, sin esa justicia de Dios, sin esa eh, con esa fuerza de nuestro Dios, pues ¿cómo estaríamos, no? No hubiera perdón inclusive de pecados. Entonces, porque Dios no necesitaría perdonar los pecados ni que Cristo haya muerto, pues, para consumarlos. Y por lo mismo que Él odia su pecado y nos amó tanto, como lo dice Juan 1:1, perdón, Juan 3:16, que de tal manera Dios amó al mundo que mandó a su único hijo, a su único
su hijo unigénito para perdón de pecados, ¿sí? Para que el mundo se salvara. Entonces, tenemos que ver y tenemos que ser maduros en que Dios es amor, mandó a su hijo al mundo, pero Dios aborrece el pecado y también es justo. Y cuando la humanidad está, lo vemos en la historia bíblica, su apogeo de la maldad, Dios avienta un poco de su copa, de su ira, para que veamos lo que, lo que es bueno, como dicen, ¿no? ¿Por qué? Porque pues vivimos en el pecado muchas veces y no lo queremos aceptar. Entonces, estamos acostumbrados en nuestras religiones a que nos hablen de eso totalmente y no nos hablen de esa parte del carácter de Dios, y pues se nos hace un Dios malo, ¿sí? Pero no es así. Entonces Dios no cumple caprichos. Dios sí escucha a sus hijos. Dios escucha a sus hijos. Y a veces a la humanidad doliente también, que está bajo el pecado. Y allí vemos la misericordia de Dios. Entonces, pero en sí escucha a sus hijos más en el sentido de que pues somos sus hijos y quiere que nosotros estemos bien. Ese, entonces, mmm, muchas veces en el camino los cristianos o personas que estamos en el Evangelio, que entraron en el Evangelio, dicen, bueno, es que entra el Evangelio y me va más mal. Y es un problema, eh, pues también de los predicadores y de esa falsa doctrina que se ha implementado y se ha predicado, de que ven, Cristo te va a ayudar, ven, Cristo esto, ven, Cristo te va a resolver la vida. Y no es verdad, no, porque Dios no nos resuelva los problemas, simplemente es que en el camino hay más tropiezos. Hay muchas bendiciones, sí, claro, pero hay más, no tropiezos, perdón, hay más... ¿cómo decirlo? Hay más luchas, hay más batallas. Pues obviamente el enemigo no quiere que te le escapes de las manos, ¿sí? Y cuando Cristo te rescata, pues va a hacer todo lo posible para hacerte caer. Entonces va a haber más batallas, más luchas diarias, constantes. Y pues eso es lo que mucha gente dice, no, pues es que tengo más problemas, Dios no me escucha, Dios no me habla, no lo oigo. Eh, entonces, y luego venimos acostumbrados con la doctrina de nuestra religión antigua, donde Dios sí nos concedía, o las entidades nos concedían a través de los santitos, de los dioses. Pues decimos, no, pues este Dios no nos quiere, pero no es eso, es que Dios nos quiere tentar y es necesario que la fe de muchos sea probada, ¿sí? Entonces, eh, hay que ser hay que ser maduros y saber que al entrar al Evangelio no va a ser fácil. Y los mismos apóstoles no les fue fácil. A mucha gente que estuvo en el Evangelio y predicando no les es fácil, más si tienes un ministerio fuerte, pues no es fácil, va a haber más luchas, y eso no quiere decir que Dios no te escuche. Inclusive a veces puedes estar en la ruina o en la enfermedad, pero eso es para la gloria de Dios. O sea, decía Pablo, que le decía a Dios que le quitara el aguijón, y clamó a él 3 veces y le dijo, no, o sea, bástate con mi gracia, porque en la debilidad, perdón, se perfecciona mi poder. Entonces dice Pablo, yo quiero ser débil, yo prefiero ser débil, ¿sí? Para que el poder de Dios se perfeccione en mí, ¿sí? Y yo ser fuerte, porque en la debilidad soy poderoso, dice Pablo. Y es verdad, y no queremos aceptar eso, no nos gusta sufrir, y eso pues no está muy bien, porque no nos va a llevar a nada bueno. Y también eso es lo que deberían de hablar muchos predicadores hoy en día, y no sobre la prosperidad nada más, porque están haciendo un daño y malorientando a las almas y transgiversando el Evangelio. Entonces Dios sí nos quiere, Dios sí es amor, Dios va a ayudar a sus hijos, ¿sí? Pero cuando no pidamos bajo nuestras concupiscencias, que eso es donde quería llegar. Muchas veces pedimos y la gente dice, no, es que Dios no me escucha. Sí, porque dice Santiago, pides, pero pedís mal, porque pedís bajo vuestras concupiscencias, no bajo la voluntad de Dios. Entonces también ese es un tema muy importante, porque no sabemos pedir. Que pedimos esto, que lo otro, pedimos cuestiones materiales, pedimos cuestiones emocionales, pedimos alguna relación, incluso una relación tóxica que ya no sirve, una relación que ya se pudrió hace mucho tiempo, eventos, circunstancias, amigos, eh, y eso no nos los va a traer Dios. O sea, primeramente y esencialmente, cuando tú fuiste bautizado, o sea, se supone que el viejo hombre queda atrás. Entonces muchas veces vienes al Evangelio o estás en el camino del Señor y quieres que las cosas viejas aún sigan o subsistan, y no es así. Entonces
tienes que entender que mucha gente te va a ver mal. La palabra misma lo dice, que dice Jesús: por mí serán odiados ustedes por mi palabra. Entonces, tenemos que quitarnos esas personas, esos deseos, para no seguir pidiendo mal, ¿sí? Ahora que estás en el Evangelio debes de pedir, ¿sí? Bajo, bajo la voluntad de Dios. Si no es la voluntad de Dios, difícilmente se te concederá, porque no es bajo nuestras concupiscencias, bajo lo que nosotros queramos, sino lo que es bien para nosotros. ¿Y cómo saber bien qué es para nosotros? Sabiendo la voluntad de Dios. ¿Y cómo sabemos la voluntad de Dios? A través de su palabra. Dice en Romanos también que el Espíritu mismo pide con gemidos indecibles, ¿sí? Al Espíritu de Dios por nosotros, porque nosotros no sabemos pedir, pedimos en la carne, somos muy carnales. Entonces, por eso es que a veces sientes que Dios no te escucha, y por eso te vas y te inclinas a los ídolos, ¿sí? O por eso también los que están fuera del Evangelio van y se inclinan a los ídolos. No creo que ya un cristiano en su sano juicio va y se incline a un ídolo, conociendo la verdad del Padre, conociendo el Evangelio. O sea, sería muy necios, ¿no? Entonces, que se dio en la antigua historia, en el Antiguo Testamento, donde pues los judíos se inclinaban o se desviaban hacia otros dioses, conociendo ya al Padre Creador, a Jehová. Entonces, por eso hay que saber pedir, ¿sí? Y no pensar que Dios no nos escucha, porque Dios nos escucha. Entonces es muy común que en las otras religiones pues se les pida santos, porque así de un instante te conceden, ¿no? Lo que tú quieres, muchas veces. Entonces hay muchas, les digo, potestades, este, como el San Judas, otros que se van a la Santa Muerte, al San Cipriano, a todas esas cosas tan feas y horrendas que pues obviamente son demonios. Y en mi caso particular, cuando yo trabajé en la Cábala, aparte de trabajar en los sistemas orientales, que ahí también yo trabajé con varias entidades como Ganesha, que es el que te trae el dinero y es el dios del dinero que te abre las puertas y los caminos. Trabajé mucho tiempo con él, que no se los recomiendo para nada, ¿sí? Que en la santería vendría siendo el Elewa o Leguá, pero es el mismo, es la misma entidad. Los católicos se le llaman el Santo Niño de Atocha, que te abre los caminos, las puertas también para el negocio, para la economía. Es el que abre las puertas, ¿no? Yo trabajé con Ganesha mucho tiempo y pues sí, le pides y todo esto y te concede. Entre tantas cosas, ¿no? Por no nombrar ya a muchos. Pero en la Cábala, sobre todo, trabajé un tiempo, trabajé en varios aspectos de la Cábala, pues estaba muy metido en la Cábala y conocí la Cábala y conocí cómo trabajar en las diferentes esferas. Y más que estudiarla, pues yo lo practicaba, era siempre mi trabajo, era más de magia ritual. Me gustaba, me encantaban los rituales, los cuales ahora aborrezco totalmente, pero en ese tiempo yo estaba deslumbrado y me gustaba. Y hay una esfera en la Cábala, que es la esfera de Yesed o Yeset, en la cual el regente de esa esfera, pues es el ángel Zadkiel. Y ese ángel está regido por el planeta Júpiter, ¿sí? O más bien él es el guardián del planeta Júpiter, y a la vez ellos son los regentes de esa esfera, de Chesed. Dentro de esa esfera, el ángel Zadkiel tiene algunos ángeles que se llaman Hashmalim. Esos Hashmalim son una serie de ángeles, o son un grupo de ángeles que se encargan de ayudar a las personas, o son regentes de los aspectos legales, los aspectos que tengan que ver todo con las leyes jurisdiccionales, tienen que ver mucho con el dinero, tienen que ver con las empresas, todo lo que sea leyes, porque a la vez, pues como saben, Júpiter se encarga de todo lo regente, por eso Júpiter es el regente de los abogados, pero en sí no voy a entrar en lo cabalístico, sino que ese ángel Zadkiel, yo trabajé mucho en las invocaciones y evocaciones de la Cábala, y pues se hizo presente muchas veces. Pero en sí, cuando tenía algún problema, recurría a los Hashmalim, que ellos están en un grado menor. Entonces, digamos que Zadkiel manda a los Hashmalim, por así decirlo. O, o, eh, entonces, cuando tienes un problema, vas y hablas con ellos, o les haces un ritual y te conectas con ellos, ¿no? Entonces, los Hashmalim van y resuelven tu problema
pues económico, legal, etcétera, ¿no? Porque en otras esferas de la cábala, pues se trabajan otros aspectos de tu vida. En este caso, ese aspecto era exclusivamente para eso, y pues yo trabajé con los Hasmalim, pues para lo que les dije. Entonces, sí existe, sí es real, sí te ayudan, pero son entidades, ¿no? Zadkiel, pues es un regente de un grado, pues una potestad muy grande. Y los Hasmalim, pues obviamente también, aunque son de grado menor, pues son demonios o entidades o ángeles caídos, pues no cualquier cosa, y son fuertecillos. Entonces, a mí me cumplieron muchas cosas, a mí me ayudaron a muchas cosas, obviamente engañado, pero pues les tenía que hacer un ritual, le tenías que poner ciertas velas, cierto color, porque en la cábala es muy ritualista, es muy numerológica, muy exacta, cada cosa con su color, con su número, con su figura, etcétera. Es todo un conjunto de cosas, su correspondencia astrológica, etcétera. Y sí, me cumplían mucho, entonces, pero ahí estaba yo pidiéndoles, haciendo sus figuras, poniéndoles sus figuras, adornándolos, ¿sí? Y haciéndoles oraciones, invocaciones, totalmente pagano, totalmente antibíblico, totalmente pues demoníaco, porque estamos hablando de entidades, de potestades a las cuales estás rindiendo, ¿sí?, culto, de alguna u otra manera, porque tú al ponerle una mesa en tu ritual a un día específico, un color, a una hora planetaria, a un día planetario, a una conjunción biorrítmica, a ciertas velas, a ciertos números de velas, incluso a ti mismo llegarte a poner una túnica, un vestuario sagrado, entre comillas, que se le llama, pues es todo un ritual, ¿sí? Y le estás pidiendo a seres que son demoníacos y que no se deben de pedir, porque en primera instancia es idolatría, te estás postrando ante ellos, ¿sí? Te inclinas ante ellos. Y aunque van a salir los cabalistas y los magos ritualistas que no es así, que estás mal, que porque somos muy fanáticos, no, es que es verdad, al final de cuentas te estás postrando ante algo que no es el creador, ¿sí? Y muchas veces, o sea, hasta la escultura de los ángeles les haces, o buscas las figuras de los ángeles, pero hay personas quien mismas hacen la estatua del ángel Metatrón, del ángel Zadkiel, del ángel Micael, etcétera. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que sí te cumplen, pero son entidades negativas. Y por otra parte, pues eso en mi persona ya quedó atrás. Ya quedó, eso ya no se hace, jamás lo volvería a hacer. Pero ¿a qué voy? Que muchas veces dicen las personas, no, es que a mí no me escucha Dios, no es que esto o el otro. Y, y como les digo, es omnipresente Dios, claro que nos escucha, pero sin fe, dice la palabra en Hebreos, es imposible de agradar a Dios. Entonces no tenemos fe. A veces el humano es tan ignorante, las personas somos tan ignorantes que tendemos que depender mentalmente, psicológicamente, de algo visible para poder tener fe. En este caso los rituales, las imágenes, el rosario, cualquier cosa que nos encaje a la mente para poder hacer un ritual, perdón, y poder creer, porque a través de eso físico, sí, pues nos enganchamos, es como el ancla para poder creer. Pero pues, o sea, ¿cómo podemos creer en una piedra? ¿Cómo podemos creer en un, en una estatua, en un rosario? ¿Sí? No es una vía. La palabra es muy clara, sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Sí? Entonces tenemos que tener fe en Dios, porque si no tenemos fe en Dios, pues no estamos agradando a Dios. Y si no estamos agradando a Dios, Él no nos va a responder posiblemente, porque no lo estamos agradando. ¿Por qué? Porque no le estamos creyendo. No estamos creyendo que el omnipresente, el omnipotente, el todopoderoso sea tan poderoso como para cumplirnos lo que nosotros le pedimos para nuestro beneficio. Muchas veces Dios sí no cumple porque no nos conviene o porque no estamos preparados, ¿sí? Eso es un hecho. Pero muchas veces por falta de fe. Entonces, en igual de agarrarse, anclarse ante una imagen, ante un sello, ante
cualquier símbolo para tener fe y que el Dios está ahí, que no es más que una entidad, mejor pidámonos en espíritu y en verdad, ¿sí? Porque no hay de otra, o sea, tenemos que tener fe simplemente. Dice la palabra que tenemos que tener fe como una semilla de mostaza. Y esa semilla de mostaza, así de pequeña, tiene que crecer en nosotros mismos. Esa fe tiene que dar frutos, tiene que crecer, tiene que hacerse fuerte hasta ser un árbol, ¿sí? Y cuando esa fe esté como un árbol, un arbusto fuerte, lleno, pues ahí sí, entonces, pues va a dar su fruto la fe, ¿no? Pero es poco a poco. A veces la fe no es de un día para otro, a veces sí, a veces Dios cumple de un segundo para otro, a veces no es así y no estamos acostumbrados a eso y caemos en no tener fe, caemos en la desdicha, en la depresión, es que Dios no me escucha, es que Dios no es esto. Recordemos que somos guerreros y que estamos en una batalla y que no es fácil, nos van a tumbar, va a haber días muy malos, sobre todo como cristianos, el mundo está contra nosotros, no es que estemos paranoicos, la palabra lo dice, a la gente no le importa, al Creador no le importa su palabra y todos están en contra, la mayoría del cristianismo. Entonces va a haber días que estemos mal, fatigados, por eso es bueno orar unos por nosotros, estar congregándonos entre nosotros, no solamente en las iglesias, sino en las casas, donde quieran que estén dos o tres y en su nombre Él estará. Dios no habita en templos de cuatro paredes. Entonces va a haber días que estemos mal, pero allí incrementa, ¿sí? Incrementa, riega esa fe, riega ese grano de mostaza y pídele al Padre que te dé fuerza, ¿sí? Entonces, les decía, sin fe es imposible agradar a Dios y pues sin fe, pues no lo podemos agradar. Entonces, pero la fe es muy poderosa, la fe en sí no solamente tiene que ver con cuestiones de que Dios nos conceda las cosas. En la fe hay muchos misterios que ahí mismo están plasmados en Hebreo 11:1, de ahí para adelante. Pero ahorita toco el punto de la fe en cuestión de las peticiones que le pedimos al Padre. Pero la fe no nomás es eso, son otras muchas cosas muy profundas eh, que ahorita no quiero tocar para no enredarme ni enredarlos, pero en cierto estoy tocando el punto de la fe de que Dios nos concede cosas a sus hijos, pero bajo su voluntad, bajo lo que es bueno. Y es un concepto muy difícil de aceptar, pero es verdad, incluso a mí me costó mucho trabajo, porque venía de un sistema de creencias, un sistema mágico de todo lo que se aprende fuera del cristianismo, donde pues tú eres tu propio Dios, tú eres tu propia voluntad, donde tú con ciertas prácticas haces cosas y ya tienes, sí, un resultado. Y vienes aquí al cristianismo y no es así, no es lo que no te dice el Señor, no chiquito, así no son las cosas, sí, no es como tú quieras, no es bajo tus caprichos, es bajo la voluntad mía, dice el Creador. Entonces es muy difícil, es un proceso de sometimiento, es un proceso que es poco a poco. A veces es de un chisquear de dedos, Dios te concede las cosas y Dios te cambia. Y a veces depende de la persona, sí, el proceso. Entonces, yo venía de ese proceso y pues se me hizo muy difícil, pero hoy en día yo lo acepto y lo comprendo y me va mejor porque es bajo la pues bajo la voluntad de Dios. Tal vez no es como yo quiera, tal vez no es como esperaba, estoy bien, me va bien. Y lo difícil cuando incluso te va bien o estás con esa paz, con esa tranquilidad, sí, dentro de la guerra, de esa paz en la tormenta, es lo difícil a veces al principio, es que no es bajo tu voluntad, no es bajo como los requisitos que tú quisieras ni las circunstancias, ¿sí? De tal persona o de tal objeto material o de tal evento, de tal forma o de tal sabor o de tal color, pero va a ser de un color y de un sabor y no va a ser amargo. Puede ser amargo, ¿sí? Pero, pero va a ser bajo lo que pues el creador quiera. No es lo que nosotros queramos, entonces hay que ser pues conscientes
Sí, hay que ser conscientes de que esas cosas pueden suceder, de que a veces Dios parece que no nos escucha, de que a veces Dios parece que pues no nos oye, pero no seamos infantiles, aprendamos, leamos la palabra, aprendamos de Santiago, que hay que pedir bajo no bajo nuestras concupiscencias, sino bajo lo que es el Espíritu. Entonces también para eso hay que saber andar en el espíritu. Muchas veces andamos en la carne, como lo decía, y no andamos bajo el espíritu y también se nos hace difícil pedir, pero cuando andas trabajando para estar bajo el espíritu, andar en espíritu y en verdad, no se nos va a hacer difícil pedir y tampoco se nos va a hacer tan difícil o sentir que Dios no nos escucha porque andaremos en espíritu y en verdad. Y cuando comprendemos que Dios quiere adoradores en espíritu y en verdad, ¿sí? Comprendemos mucho de lo que Él requiere. Entonces su voluntad se acopla, ¿sí? A nuestros deseos, más que nuestros deseos a la voluntad de Dios. Y caminamos bajo de un camino, valga la redundancia, pues donde no, nos es muy fácil caminar y nos va a ser difícil que tropecemos. Claro que va a haber tropiezos, claro que podemos tropezar, pero va a ser difícil porque vamos a andar en el espíritu y no en la carne. Y la carne pues no hay que tenerle para nada de confianza. Entonces también eso va mucho a la adoración. Mucha gente adora, mucha gente está bailando en la iglesia, mucha gente está cantando, danzando y hay mucha gente sincera que sí lo hace de corazón y lo hace en el espíritu, pero la mayoría de la gente lo hace en la carne, danza en la carne, eh, habla en la carne, habla lenguas en la carne, eh, hace un montón de cosas en la carne y no el espíritu. Entonces dice, ay, si como, si yo danzo tan bonito, bailo tan bonito el Señor, eh, si yo oro tan bonito en delante de la grey, si yo hablo en lenguas tan bonito, pero es en la carne. O sea, para hablar lenguas, por ejemplo, Pablo dice que hay que tener un intérprete. Sí, que no hay que hacer un desorden y en las iglesias, la mayoría de las iglesias es un desorden. ¿Por qué? Porque está en la carne, esas lenguas no son espirituales, eh, están en la carne, danzando en la carne. Entonces, mucha gente se puede quejar de Dios, se puede quejar de que Dios no lo escucha, pero es porque anda en la carne. Entonces, sepamos andar en el espíritu, tratemos de andar en el espíritu. No es nada fácil, pero tampoco es imposible. Cuando tú te postras, te hincas ante el Creador y le pides sabiduría. Dice Santiago, pide sabiduría sin reproche y se les hará. Entonces, pidamos sabiduría, pidamos buscar el reino de Dios primeramente, busquémoslo y después vendrá en añadidura lo demás. Y eso es algo personal que les puedo transmitir y dar el ejemplo que cuando yo pido cosas en el espíritu y para mí, aunque no me guste y diga, es que, y si no, porque no me gusta esto, no creo que sea como deba ser, pero me someto a la voluntad del Creador, por añadidura viene lo material, por añadidura vienen otras cosas, tal vez como yo no lo quería o no lo esperaba, pero viene, porque Dios no nos va a dar lo que nosotros queramos como capricho, nos va a dar lo que nosotros queramos cuando sea para nuestro bien, ¿sí? Y por así decirlo, nos portemos bien, ¿sí? Porque también muchas veces no sabemos ni siquiera pedir y no somos ni merecedores incluso, no somos merecedores de pedir algo cuando no estamos actuando bajo la voluntad de Dios, ni cumplimos sus mandatos, ni cumplimos nada de lo que a Él le agrada. Entonces, ¿cómo estamos agradando? Entonces, pues yo les digo que no caigan en la idolatría, que Dios nos escucha, que Dios está presente, que cuando tú vas a ir a inclinarte ante una estatua, te estás inclinando a algo que no ve ni escucha, pero detrás de ello hay una entidad, hay un ser negativo y te estás cayendo en idolatría, estás cayendo a algo que a Dios no le gusta y no estás honrando ni adorando al verdadero creador. Entonces eso es muy peligroso. Hay mucha gente que no le gusta, pero es la verdad, es muy peligroso. No caigas en idolatría, no caigas en llamar, invocar ángeles, seres de luz, entre comillas, el maestros ascendidos, invocándolos, llamándolos, cuando la verdad
son más que demonios, ángeles caídos que a lo mejor te complacen en tu capricho. Y vean si tú le has pedido, o la gente que le ha pedido, vean su vida y verás que las cosas que le has pedido y se te han concedido de esos ángeles caídos, de ese santito, inclusive de la brujería, que te hagan una brujería para concederte lo que tú quieras o a tener una persona, no les va bien. No les va bien porque no están bajo una voluntad correcta, no están bajo una sabiduría correcta. Estás pidiendo bajo tus deseos y generalmente tus deseos son malévolos, son inicuos. Entonces, aunque parezcan y pretendan ser buenos, no lo son, no lo son. Y ve los resultados, siempre vas a tener problemas, siempre vas a tener contratiempos, se va a torcer tu vida de ahí, del momento que pediste para acá, porque no va con la voluntad de Dios y suena muy... yo sé que no les gusta mucho, si puede sonar muy trillado, pero si no estás bajo su voluntad no te va a servir, no va a ser algo bueno. Entonces, hermanos, yo los invito a eso. Más que nada quería comentarles eso, no darles un tema como tal, pero solamente eso, no caigan en la idolatría, pidámonos al Señor, recuerden, sin fe es imposible agradar a Dios, tengamos fe y pidamos la fe. Mucha gente cree que, ay, sí, yo tengo fe en Dios. No, dice la palabra que la fe es un don de Dios para que nadie se gloríe. Entonces, si es un don de Dios, hay que pedirle que cuide ese don, que nos dé fe, porque nosotros no tenemos fe a per se, sino que el Dios de nosotros nos da esa fe. Entonces, pidamos la fe para agradar a Dios, para que ese grano de mostaza crezca, ¿sí? Y pues nos vaya bien en la vida porque también tenemos derecho y el Creador nos saca adelante, a pesar de las dificultades nos saca adelante. Entonces tampoco es que Dios sea un Dios amargado, un Dios iracundo nada más, que se fije en lo malo que estamos haciendo. No, simplemente es que Él quiere lo mejor para nosotros. Este fue un audio, espero que les haya gustado, hermanos, y estamos escuchándonos pues por aquí, por este canal. Espero que Dios lo bendiga, que Dios los bendiga, perdón, y cualquier duda, comentario, pues estamos en el correo y pues es todo. Espero que la paz del Señor sea con ustedes, hermanos. Amén.